Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Jesús. Alabamos al Cristo en la gloria. Tesalonicenses, gloria a Jesús. Primera Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, gloria a Jesús, aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Cristo. Bendito Dios, Glorioso aleluya. Jesús. Alabamos al Cristo en la gloria. Capítulo 4, del versículo 13 en adelante, hermano, vamos a estar contemplando la palabra del Señor, Gloria a aleluya. Cristo. Poderoso es el Señor, Gloria aleluya. a Jesús. Santo eres Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre. Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13 en adelante, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Maravilloso. Poderoso es Cristo. Gloria a Cristo. Aleluya. La palabra del Señor, hermano, la leeremos en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice, Amén. aleluya. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Oh Santo, eres Dios amado. Gracias, Dios mío, por esa promesa de Dios. Esa palabra que nos da esperanza, esa palabra que nos da vida. Haz tu obra como tú has mandado hacer en esta hora, poniéndonos en tus manos, Señor, poniendo en tus manos, poniendo en tu palabra más, aleluya, para que la palabra de Dios se dé la verdad y caminar en los aires, y quede guiada en el nombre de nuestro Espíritu, y llegue a cada vida esa palabra que da vida, ahora para eterno amor, y usa tu siervo, tu fuente palabra de su nombre en esta hora, háblalo Dios mío, habla Jehová, habla en esta hora, Padre, que amado, otra palabra pueda salir, que palabra tuya, habla Dios mío, porque tú la escuchas ahora, que esta palabra nos bendiga, usa Dios mío grandemente, hasta el tomar de edificación, de exaltación, de amonestación ahora, Padre Dios eterno, aleluya, gracias te damos, en tu mano nos ponemos, Dios mío, háblanos, instrúyanos, enséñanos en esta hora, Dios cielo, aleluya, gracias te damos, Cristo, por gloria, en el nombre de Jesucristo, que pedimos. Amén, aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Toma sus asientos, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Yo creo que quizás no se le puede poner otro tema a este mensaje, hermanos, que la venida del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Bien, hermanos, podemos contemplar en esta palabra, gloria al Señor, aleluya, a uno de los hombres, gloria al Señor, que Dios le mostró los grandes misterios, gloria al Señor, aleluya. Pablo quizás no fue, hermanos, bueno, puedo decir que no fue el que estuvo, hermanos, en medio de los 12 escuchando las promesas de Jesucristo, pero sí fue un hombre, hermanos, escogido por Dios, gloria al Señor, aleluya, Aleluya. al cual, hermanos, Dios le reveló lo que él llama los misterios, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y guiado este hombre a través del Espíritu Santo, hermanos, aleluya, llega un momento en que llega a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, y nace en su corazón, yo no sé, posiblemente, hermanos, había confusión, había preguntas, había dudas. Acuérdense que en aquel tiempo la iglesia de Jesucristo no tenía muchos años. Sí, amén. Tenía, hermanos, quizás unos 30, 40 o 50 años de existir. Sí, amén. Dice, muchas veces todavía a estas alturas, la iglesia de hoy tiene muchas preguntas. Sí. La iglesia de hoy, hermano, a pesar de que tenemos tanta información, tenemos Biblias de estudio,
Biblias, hermanos, de diferentes traducciones, gloria al Señor, aleluya, por si no entendemos una, entendemos la otra. Amén. Y todavía existen dudas. Sí. Imagínense para aquel tiempo, gloria al Señor, que, hermanos, no todo el mundo, se puede decir que nadie tenía una Biblia. La gente que escuchaba la palabra tenía que ir a la sinagoga porque solamente allí tenían algo para leer, gloria al Sí, Señor. amén, aleluya. Entonces, por supuesto que habían quizás dudas, habían, hermanos, preguntas que cómo irá a ser, qué irá a pasar con los que ya murieron, qué irá a pasar con los que estamos vivos, y cosas así por el estilo, gloria al Señor. Sí, Y amén. muchas veces, hermanos, todavía hay muchos cristianos que se preguntan, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, comienza y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque algunos pensaban, hermanos, que como se hablaba de la venida de Cristo, quizás muchos pensaban, nomás los que estemos vivos, vamos a ser salvos. Sí. Ujú. ¿Por qué? Porque como que se había perdido la fe de que así como Cristo había resucitado a los muertos, la gente pensaba que Cristo no podía resucitar a los que habían muerto en Cristo. Gloria al Aleluya, Señor. gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo les dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quizás había gente, hermano, triste, diciendo, ya fulano se murió y ahí se va a pudrir. Sí. ¿Ah? Aleluya. Gloria al Señor, Gloria a aleluya. Cristo. Bendito el Señor. No quiero ver a nadie triste, le dijo Pablo, porque todo el que murió en Cristo, todo el que murió obedeciendo, gloria al Señor, aleluya, dijo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Aleluya. así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bendito Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Por lo Cristo. tanto, hermano, mire, por eso es tan importante, gloria al Señor, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en este camino, gloria al Señor, hermano, estar listos con el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, no sabemos cómo va a llegar la muerte a nosotros. Sí, amén. Y si la muerte llega, lamentablemente, hermano, ahí llegó la venida de Cristo para nosotros. Amén, gloria a Jesús, aleluya. ¿Y qué si no estamos preparados? Sí. Y hoy en día, qué terrible escuchar, hermano, de gente que se acuesta a dormir y otro día ya no se levanta. Así es, amén. Gloria a Jesús. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Pero yo creo, hermanos, que la iglesia de hoy tenemos que estar seguros, tenemos que estar, hermanos, conscientes Amén. de que la promesa de Jesucristo, gloria al Señor, Gloria a aleluya, Jesús, aleluya. es una promesa real y verdadera. Fíjese que el apóstol Pablo, hermanos, un hombre que creyó al Señor después de un tiempo de ser perseguidor de la iglesia, gloria al Señor, aleluya, Amén. pero es un hombre que Dios lo escoge. Sí. Dios lo elige porque vio que había, hermanos, un potencial grande en él. Gloria a Amén, Jesús. aleluya. Dios lo vio, hermanos, que erróneamente, pero ese hombre era un celoso de la ley. Mm. Lo que hacía, no lo hacía, hermanos, simplemente porque odiara a la iglesia, sino, hermanos, porque la ley estaba tan metida en él que lo había cegado por completo. Sí, amén. Y por lo tanto él no podía creer que hubiera alguien, hermano, que fuera el Hijo de Dios. Sus ojos le habían sido cegados durante mucho tiempo, gloria al Señor, aleluya. Pero un día, Gloria a Dios. en su ansia, gloria al Señor, aleluya, por apresar gente, por perseguir la iglesia y yendo de camino hacia Damasco, hermano, se le aparece una luz que lo dejó ciego. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús. Y qué hermoso, hermanos, cuando vemos cómo Dios cambia el machismo del hombre humano. Gloria al Sí. Señor, aleluya, cuando nos creemos que somos esto y que Así podemos mover lo otro y que tenemos Sí. palancas por aquí, por allá. Como Aleluya. Saulo, ¿va? Gloria a Jesús. Saulo nomás iba a un lugar, hermano, y decía, quiero que me den unas cartas para ir a seguir gente a tal parte, y se la daban. Sí. Tenía todos los conectes, gloria al Gloria Señor, a aleluya. Cristo. Pero lo que no esperaba, la conexión que le iba a llegar de Aleluya. Señor, aleluya. Bendito Cuando, Jesús. hermano, ahí yendo de camino, el Señor lo tumba del burro y lo deja ciego, gloria al Señor, aleluya. Y aquel hombrecito, hermano, yo me imagino que Pablo no era grande, esa es mi imaginación, yo me lo imagino así chiquito, hermanos. Gloria al Señor, aleluya, pero
bozarrón Sí. y bravo, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Pero que cuando cayó al piso, gloria al Señor, Tierra, Jesús. cuando cayó a tierra, hermanos, ese hombre no podía ni levantar la cabeza, sino que allí agachado, quizás queriendo ver así, le dijo al Señor, Señor, ¿y qué quieres que haga? Gloria a Jesús, aleluya. Ahí se acabó. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Hermanos, y de ahí comienza Dios a trabajar con este hombre y de antemano le da, hermanos, el menú de lo que iba a pasar, gloria al Señor. Gloria a Aleluya. Cristo. Le dice, mucho te es necesario padecer por mí. Sí. Y aquel hombre, hermanos, que se convierte en aquel momento, gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, podemos ver, hermanos, que ese hombre padeció por Jesucristo, gloria a Sí, Jesús. amén, aleluya. Padeció tanto, hermanos, que la Biblia registra que hubo un momento, hermanos, en que lo sacaron por muerto. Sí. Y de acuerdo a lo que Pablo testifica de esa ocasión, hermanos, yo creo que Pablo sí se murió por unas horas, ¿sabes? Puede ser. Amén. Gloria a aleluya. Jesús. Los grandes estudiosos, hermanos, creen que Pablo se murió por unas horas y fue llevado al cielo. Gloria al Señor. Por eso él dice que conozco a un hombre, dice, que si en el cuerpo no lo sé, dice él. No sé. O sea, está diciendo que en el cuerpo quizás él estaba muerto. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y comienza a hablar de eso, hermanos, y los grandes estudiosos creen que fue ese momento en que fue apedreado en Listra y lo sacaron a la ciudad y lo fueron a tirar por allá y dijeron, este ya está muerto. Sí. Gloria a Jesús. Y dice que le fueron mostrados grandes misterios. Sí, amén. Algunos de ellos dice que no se le fueron permitidos. Gloria a Jesús. No se le fueron permitidos hablar, gloria al Señor, aleluya. Pero hubieron muchos, hermanos, como este, gloria al Señor, aleluya. El Señor se lo muestra, gloria al Señor. Por eso Él dice en el versículo 15, dice, por lo cual dice, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, está aclarando, esto no me lo inventé yo. Amén, aleluya. Esto no es un invento mío, gloria a Jesús, aleluya. Que nosotros que vivimos, dice bien, hermano, Dios siempre tuvo una palabra para cada generación. Dice, hermanos, quizás cada 70, cada 100 años, hermano, hay una generación que va pasando, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pero Dios siempre tuvo una palabra para cada generación. Y esta palabra Pablo la predica a los tesalonicenses y les dice que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice, gloria a Jesús. Aleluya. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, Ujú. con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Aleluya. descenderá del cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen esto, hermano? Sí, amén, aleluya. ¿Cuántos estamos esperando esto? Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Descenderá del cielo. Y dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Mire Cristo. qué cosas. Que aquellos que murieron en el Señor, hermanos, van a estar más despiertos que nosotros. Aleluya. Ellos van a oír primero ese toque de la trompeta. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. 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 Resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que vivimos. Bien, el apóstol Pablo haciendo cuentas, hermanos, que si esto sucedía en la generación de él, Amén, aleluya. Está echando cuenta. nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados Gloria a juntamente Jesús. con ellos. dice, Aleluya. en las Gloria a nubes Dios. para recibir al Señor en el aire. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Hermano, mire, muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida esta promesa. Se nos olvida y pensamos que estamos aquí en la iglesia, hermano, simplemente a ir al culto, a ver qué pasa, a ver qué hace el Señor conmigo. Pero qué hermoso, hermanos, cuando nosotros ponemos de nuestra parte y decimos, Señor, ahora yo voy a poner mi parte y yo quiero sentir tu presencia. Aleluya. Yo quiero sentir de tu espíritu en mi vida. Gloria a Jesús. Yo quiero sentir lo que siente el que está ahí al lado mío, que no se está quieto. Gloria a Jesús. Alabados a Jesús. Pero es algo deseado, hermano. Es algo que tenemos que anhelar, gloria al Señor. Porque muchas veces, miren, nos acostumbramos a que llegamos a la iglesia y el que está aquí al frente dice, hermano, nos vamos a poner de pie, vamos a adorar a Dios. Si usted quiere levantar sus manos, levante sus manos. Y hay gente, hermanos, que trae tan pesadas las manos que no las puede levantar. Sí. Aleluya. Gloria a Jesús.
Gloria a Cristo. Y hay un peligro cuando el enemigo, hermanos, ha llegado a esa medida de enfriamiento en la vida espiritual del ser humano. Gloria al Señor, aleluya. Hay un peligro, gloria al Señor. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, le traía esta palabra a los tesalonicenses. Gloria al Señor, aleluya. Para que, hermanos, pongamos esa confianza en esta promesa gloriosa. Gloria a Cristo. Aleluya. Y que esta palabra nos motive, hermanos, a estar animados, a estar siempre buscando del Señor y decirle, Señor, yo no quiero estar tibio, yo no quiero estar frío, yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar como un tizón encendido. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque de esa manera, hermanos, si Cristo viene, nos vamos con Él. Gloria, bien. Pero si estamos descuidados, hay un peligro. Gloria a Jesús. Sí, amén, aleluya. Por eso el apóstol dice, hermanos, y así estaremos siempre con Él, siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Jesús. Hermanos, es importante que de vez en cuando, hermanos, le leamos esta palabra a aquel que está desanimado. Gloria al Señor, aleluya. Y le digamos, mira, ¿a poco te vas a perder todo esto? Aleluya. Lo que Dios tiene preparado, gloria al Señor, aleluya, para todo aquel que le sea fiel hasta la muerte o hasta que Él venga, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En el capítulo 5, hermanos, Él continúa, vamos a proseguir porque el capítulo 5 tiene, hermanos, los métodos, cómo es que nosotros podemos estar en acción, cómo es que nosotros podemos estar, hermanos, activados para poder estar en ese estado velando, como dice la palabra. Cuando dice velando, hermanos, no significa que ustedes van a velar todas las noches, sino, hermanos, en obediencia, buscando, gloria a Jesús, aleluya, de la presencia del Señor, hermanos, cada momento que haya oportunidad, gloria a Jesús, aleluya. Por eso dice el 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo les dice, miren, a mí el Señor me mostró mucho, pero no me dijo cuándo vendría. Aleluya. Y esa es la comparación con un ladrón en la noche, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque ningún ladrón le va a avisar a usted, mira, voy a llegar a tales horas, ¿verdad? Porque si le dice, yo le aseguro que usted no se acuesta con un bate ahí al lado de la puerta. Una bolizama ahí. Aleluya. O un machete, lo que sea, gloria al Señor, aleluya. Entonces, Pablo hace la comparación de esa manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, está dando a entender que no hay un día específico, no hay una hora específica. Gloria al Señor, y por eso Él dice, como ladrón en la noche. No quiere decir que va a ser de noche, pues puede que sea de día. Gloria a Cristo. Como decía Jimmy un día, puede que sea, hermanos, a la hora que el tráfico está así, mire. Sí. Imagínense que empiece a desaparecer un montón de cristianos de los carros. Y el carro, hermana Olga, se vaya por ahí solo. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. O sea, hermano, el apóstol Pablo hace la comparación así con el ladrón. ¿Por qué, hermano? Porque el ladrón casi normalmente llega de noche, ¿va? Amén. Como ladrón en la noche, gloria a Jesús, aleluya. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, estamos en los tiempos, miren, que las naciones están tratando de unirse, están tratando de buscar paz, de hacer un solo gobierno, una sola moneda. Y todo esto, hermanos, son cumplimientos de la palabra, gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. Son cosas, hermanos, que están a punto de suceder, gloria al Señor. Pero dice que cuando el mundo crea que lo ha conseguido, gloria al Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Otra comparación que hace Pablo, gloria al Señor, aleluya. Y bueno, las hermanas que han tenido sus hijos saben, hermanos, cómo es esto, ¿va? Sabe que puede ser a los 9 meses cabales, puede ser a los 9 meses y unos días, puede ser unos días antes, pero usted no está segura cuándo exactamente comienza eso, ¿va? De repente. Amén, aleluya. Llegan los dolores, gloria al Señor, aleluya.
bendito Dios. Y dice, y no escaparán, fíjese bien. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto le dice el apóstol a los tesalonicenses, y hoy en día, hermanos, esta palabra es para nosotros. Fíjese bien, nosotros hemos creído en Cristo, y desde el momento en que creímos en Jesucristo, hermanos, entramos en la luz. ¿Por qué? Porque estamos siendo iluminados a través de esta palabra. Gloria al Señor, aleluya. Por eso Él dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjense cómo nos compara. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, desde el momento en que creímos en Jesucristo, que hemos empezado a obedecer esta palabra, que hemos comenzado, hermanos, a caminar en ese temor de Dios. Gloria al Señor, aleluya. El apóstol dice, ustedes ya no son más tinieblas. Ustedes son del día. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito el Señor. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Hermanos, está hablando del dormir espiritual. Mire, muchas veces Satanás llega a nuestras vidas, hermanos, y nos chinchinea y nos canta el cantito ese que le cantan a los niños para que se duerman. Y cuando venimos a sentir, hermanos, nos tiene dormidos. De ese sueño está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y de ese sueño, hermano, estamos hablando hoy en día a la iglesia. Gloria al Señor, hermano. Amén. No permita que Satanás no duerma. Gloria a Jesús. Sí, amén. Aleluya. Esto quiere decir, hermano, no nos quedemos mucho en la casa. Gloria al Señor, aleluya. Tratemos de buscar, hermano. Mire, usted dirá, a veces, hermano, nos ponemos a fijar en el programa y decimos, ¿quién dirige hoy? Fulano, no voy al culto, no. Alabados a Dios. ¿Quién predica? Fulano. No quiero escuchar a fulano. Gloria a Cristo. Hermano, es la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y amén, aleluya. Quien venga, mire, Dios tiene Bendito siempre, Jesús. Dios siempre tiene un propósito para nosotros, hermanos, a través de cada palabra que se trae aquí. Gloria a Jesús. Sí, gloria a Cristo, Aleluya. aleluya. Bendito Señor. Y es por eso que es importante, hermano, mire, cuando comenzamos así, es una mesidita que nos da Satanás. Amén, aleluya. Duérmete, mijito. Aleluya. Duérmete, mijito. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Pero el apóstol Pablo nos dice, por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, dice, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Gloria a Jesús, Aleluya. aleluya. Hermanos, miren, la fe salvadora es tan importante. Sí. Gloria a Jesús, aleluya, en nuestras vidas. Hermano, quizás usted no tenga fe sanadora mucha, porque, hermano, lamentablemente, mire, con los aumentos de la ciencia y con las aseguranzas y con cuantas cosas, pues acudimos a eso primero. Pero qué bueno que el Señor no nos juzga por eso. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Pero la fe salvadora, gloria al Señor. Esa es la fe, hermano, gloria al Señor, aleluya. Que el escritor a los hebreos les dice, mire, la fe de las que les voy a hablar yo a ustedes, les dice, es la certeza de las cosas que se esperan. Amén, Y la aleluya. convicción de lo que no se ve. O sea, es algo, hermanos, que nosotros lo creemos. Dice bien la promesa de Jesucristo a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, hermanos. Es una promesa que usted no la ha visto. Por eso usted lo cree por fe. Gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Es la convicción de lo que se espera. ¿Cuánto, hermano? Esa es la fe que tenemos que procurar con mucha diligencia, no perderla, porque si perdemos esa, hermanos, Sí. es ahí donde el enemigo trabaja y nos empieza a poner cosas, hermanos, materiales enfrente de nosotros. Y mira que esto y que lo otro, mira. Y mira, hermano, el diablo es tan astuto que hasta a Jesucristo se atrevió Sí. y le dijo, dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró los reinos de la tierra y le mostró todo aquello y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo hasta hoy en día, hermano, le va a poner enfrente a usted cuántas cosas. Sí, amén. Un buen trabajo, dinero, mira, aquí te vas a ganar tanto. Sí. Pero hay que pensar siempre, hermanos, esta vida se acaba. Amén, aleluya. Todo esto llega a su final, gloria al Señor, aleluya.
Pero la vida eterna que Cristo está ofreciendo, hermanos, esa sí es eterna. Amén, aleluya. Esa sí es para siempre, gloria al Gloria a Señor, Jesús. aleluya. Y en esa tenemos que poner nuestra mirada. Amén. En esa tenemos que poner, hermano, centrar, aleluya, nuestra mirada, gloria al Señor, aleluya. Porque todo, como dijo el proverbista, hermano, que disfrutó tanto, que hermano, en toda su vida, Salomón, hermano, fue uno de los hombres que más disfrutó, por decirlo así, del mundo. Porque, hermano, todo el disfrute de él fue con mujeres, con riquezas, con cuánta fama, con cuánta cosa. Pero cuando llegó a viejo dijo, me doy cuenta que todo esto es vanidad. Sí, amén, gloria a Jesús. Todo lo que pasa bajo el sol, dijo, es vanidad. Sí, amén. Por eso él da el consejo a los jóvenes y a todos, a cada uno de nosotros, y le dice, gloria al Señor, aleluya, haz lo que te venga en gana, en otras palabras, gloria al Señor, aleluya. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aleluya. Hermanos, y hoy en día tenemos una gran información sobre esto. Sí, amén. Cuando vamos a Apocalipsis y observamos, hermano, el juicio final, observamos, hermano, lo que Dios le muestra, a pesar de que ya había quedado escrito, hermano, de diferentes maneras, el Señor le muestra a Juan y le dice, mira Juan, te voy a mostrar todo esto porque allá todavía hay gente que está dudando. Allá todavía hay gente que piensa que las cosas van a ser fáciles. Piensan que Dios va a ser amor todo el tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Sí, y piensan que los va a perdonar. Pero mira, te voy a demostrar. ¿Ves esto? Y dice Juan que vio un trono blanco. Sí. Aleluya. Y vio el que estaba sentado allí. Gloria a Gloria Jesús. a Cristo. Aleluya. Y vio, dice, a todos los muertos, dice, grandes y pequeños, comparecer ante el trono. Sí, amén. ¿Por qué cree que Cristo le muestra esto a Juan, hermano? Para que hoy en día, hermanos, todo el mundo nos demos cuenta que esto es real. Sí, amén. Esto no es una historia, hermanos, que simplemente va a pasar de moda. No, esta palabra, el Señor dijo que ni una jota, ni una tilde Sí. pasaría sin que no se cumpliese. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, lo que Cristo le muestra al apóstol Juan, hermanos, esa es la realidad del futuro. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Hay un Cristo. trono, gloria al Señor, donde cada uno dice que seremos juzgados por nuestras obras, buenas o malas. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Vestidos, dice, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjese bien, la esperanza de la salvación, hermano, como yelmo. O sea, es algo, hermano, que no nos la podemos quitar. Aleluya. Ni un momento de nosotros, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios, porque no nos ha puesto Dios, dice, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Jesús, Aleluya, gloria a Jesús. Cuando dice, hermano, ya sea que velemos, está hablando de este tiempo que estamos con vida todavía. La invitación de Dios es a que nos mantengamos velando, a que nos mantengamos despiertos, gloria al Señor, aleluya. Esto es espiritualmente, hermano, que usted se va de la iglesia y usted se va gozoso, usted se va cantando, usted llega a su casa, hermano, y el gozo del Espíritu del Señor está en Aleluya. nosotros. Sí, gloria amén, gloria a Cristo. Eso es mantenerse despierto, gloria al Señor, aleluya. Bendito el Santo el Señor. Cordero. Ya sea que velemos o que durmamos, dice, o sea que pasar, hermanos, que muramos en estos días. Miren, nadie sabe, esta generación, gloria al Señor, aleluya, los que ya estamos un poquito avanzados, hermanos, solo Dios sabe si nos va a llevar antes de la venida o si falta poco, pues podemos ser partícipes de ese día glorioso, Amén, ¿verdad? aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pero el apóstol dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Jesús. Por lo cual dice, esta es la parte, hermanos, que nos toca. Gloria a Jesús. Mire, como iglesia, como hermanos en Cristo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice, el apóstol Pablo le da como un crédito a la iglesia de Tesalonicenses, hermanos, que a pesar de que quizás habían dudas, habían luchas, habían pruebas, pero siempre se animaban los unos a los otros.
Siempre había esa comunicación, gloria al Señor, aleluya. Fíjense, a pesar de que no había ni celulares, ni transporte, ni nada de eso. Gloria al Señor, aleluya. Por eso les dice, así como lo hacéis. O sea que me imagino que si Pablo se lo dice es porque sabía que había esa hermandad entre ellos. Gloria al Señor, aleluya. Os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjense bien, es importante, hermano, muchas veces, gloria al Señor, hermano, reconocer, gloria a Jesús, aleluya, cuando alguien se nos acerca y nos dice, hermano, he notado que casi no estoy yendo a la iglesia, ¿qué está pasando? Una amonestación con sabiduría, gloria al Señor. Porque dice, para todo, hermano, Dios siempre pone, hermanos, muchas veces dice, no todo el mundo tiene ese don para poder ir y exhortar a alguien, porque cuando se exhorta con sabiduría, hermano, Dios trabaja con la persona. Amén, Dios trata, gloria al Señor, aleluya. Pero Jesús, cuando lo hacemos, hermano, de una manera brusca, también podemos darle el último golpe de gracia a un pobre cristiano. Sí, amén. Gloria a Jesús. Entonces, por eso la palabra dice que el que exhorta, dice, que exhorte con sabiduría. Amén, aleluya. O sea, Dios hermanos trata, Dios pone diferentes dones, diferentes talentos en cada uno de nosotros, hermanos, y cuando hay una necesidad, hermanos, Dios tiene muchas veces la persona adecuada que puede ir a suplir esa necesidad. Porque mire, hay quien que va y le dice, mire que usted si no se compone, se irá al infierno. Y aunque es la verdad, aunque es la verdad, hermano, que el que no se compone, pues no va para otro lado, ¿va? Sí. Nomás hay dos lugares. Amén. Gloria al Señor. Pero si usamos la sabiduría, hermano, y le comenzamos a hablar, mire, hermano, las promesas que Dios tiene. Cristo. Hermano, acuérdese que esto no es de unos 2 o 3 años, esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Cristo venga por su iglesia, gloria al Señor. Y por lo tanto, aleluya, usted ya ha caminado 2 o 3 años en el Evangelio. Eso, si usted se queda, eso no cuenta, pero si usted sigue adelante, Dios es tan bueno y maravilloso que te perdona, te levanta. Amén, aleluya. O sea, palabras de ánimo, gloria al Señor, aleluya, con sabiduría, gloria a Jesús. Os rogamos, hermanos, dice que reconozcáis. O sea, dice, esa es la parte también que le toca, hermanos, al que está debilitado, al que está, hermanos, quedado, gloria al Señor, aleluya. Porque muchas veces, miren, nos topamos con gente que le molesta, por mucho con sabiduría y con gracia y con lástima que le digamos las cosas, hay gente que se molesta. Sí. Y casi nos dicen, claro, que no entiende, que no quiero que me digan nada. ¿Va? Sí, amén. Sucede. Va a suceder, gloria al Señor, aleluya. Pero qué hermoso, hermanos, cuando la persona entra en razón. Sí. Dice bien, cuando hacemos una visita, llevamos palabras de ánimo, le decimos, primero oramos al Señor y le decimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu acompañe mis palabras, que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo hablando y transformando la vida, la mente de esta persona, gloria al Señor, aleluya. Y cuando esa persona recibe el mensaje, hermanos, y se siente quebrantado, gloria al Señor, aleluya. Hermano, yo he oído testimonios de gente que dice, mire, hermano, si no fuera por el hermano fulano que llegó a hacerme la visita, yo no estuviera aquí, no estuviera en el mundo. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Señor. Y ese agradecimiento, hermanos, lo siente la persona que de veras reconoce, gloria al Señor, aleluya, esa hermandad, esa amistad dentro del pueblo del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Y dentro de esa categoría, hermanos, también pues entramos nosotros los pastores, los que predicamos aquí, hermanos, que muchas veces a través de un mensaje, a través de una palabra que usted escucha, usted se siente bendecido, se siente, hermanos, y usted dice, esa palabra el Señor la tenía para mí ahora. Amén, aleluya. Y aunque haya sido de quien haya sido, hermano, la palabra viene de aquí, gloria a Jesús, gloria de la Sagrada Cristo. Escritura. Aleluya. Gloria al Señor. Y esa es la que cambia, la que transforma.
Gloria al Señor. Nosotros, Gloria a mire, Jesús. solamente somos portavoces. Sí, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Nosotros, hermanos, lo que hacemos es pedirle al Señor y decirle, Señor, dame un pasaje que la iglesia necesita, algo que, hermanos, que muchas veces, mire, nosotros mismos lo necesitamos, y como lo necesitamos nosotros, también sentimos que la iglesia lo necesita. Sí, amén. Y lo compartimos, gloria al Señor, aleluya. Y esa palabra, gloria al Señor, Dios simplemente lo que hace, hermanos, es usarnos a nosotros, pero no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que es importante, dice bien, no menospreciar, hermanos, el mensaje venga de quien venga, gloria a Jesús, Gloria aleluya. a Jesús. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y que los tengáis en mucha estima, dice, y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice bien, eso es algo importante, hermanos. Porque imagínense que ni entre nosotros mismos aquí no nos podamos ni ver. Gloria a Cristo. Estaría tremendo, gloria al Señor. Por eso Sí. el apóstol le dice a los tesalonicenses, tened paz entre vosotros. Y esa es una palabra para todas las iglesias hoy en día, hermanos. Qué terrible ver, hermanos, que hay iglesias, mire, que están llenas, pero que usted puede ver que pasa uno por allí como que lo vio, pero dijo, este no lo saludo, este no lo paso. Y dice, todo ese tipo de cosas, hermanos, lamentablemente pudimos estar en el culto, pudimos ser ministrados, pudimos, hermanos, recibir palabra, pudimos haber hecho tantas cosas, hermanos, pero lamentablemente nos vamos mal. Sí, amén. Y no porque Dios no quiera cambiarnos, hermano, Dios siempre quiere. Yo siempre he dicho que Dios siempre quiere. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Esa fue la respuesta de Cristo ante aquel hombre que le dijo, si quieres puedes sanarme. Alabado sea Cristo. ¿Qué le dijo el Señor? Si quiero. Amén, gloria a Cristo. Sé limpio. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, dice bien, a los Gloria a ociosos. ¿Usted sabe qué es eso? Sí, amén. El ocioso es aquel que no quiere hacer nada, hermano, que siempre está ahí, que solo es sueño. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Y está hablando, hermano, en el sentido espiritual, fíjense bien. Sí, amén. Cuando muchas veces, hermano, tenemos el tiempo de venir a la iglesia, pero te dicen, no, hoy no tengo ganas, hoy me voy a quedar aquí recostadito, abrillito afuera, vamos a buscar una cobijita suave. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice que el apóstol Pablo le dice, le ruego, dice, hermanos, que amonesten a los ociosos. Gloria a Jesús. Que alentéis a los de poco ánimo. Dice bien, muchas veces, hermano, hay veces que los ánimos se bajan, Sí, amén. se van casi hasta el piso, gloria al Señor. Pero ahí donde dentro, hermano, una llamadita, un texto hoy en día, hermano, es fácil, gloria al Señor. A comparación como en el tiempo de Pablo con los tesalonicenses. Tenía Pablo que hacer una carta y dictársela a su escritor y mandarla, y quién sabe qué tanto tiempo se tardaba en llegar. Sí, amén. Pero llegaba a tiempo. Gloria a La Cristo. palabra del Señor siempre llega a tiempo. Gloria a Amén, Jesús, aleluya. aleluya. Bendito el Señor. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Mira, en la iglesia, hermano, siempre van a haber débiles. Sí. El cuerpo, la palabra del Señor representa a la iglesia, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Y en cada miembro de nuestro cuerpo, gloria al Señor, hermanos, hay debilidad. Amén. Yo, por ejemplo, yo no puedo hacer, lo que puedo hacer con la derecha no lo puedo hacer con la izquierda. Si con la derecha levanto algo bien pesado, hermano, porque estoy acostumbrado que con esta lo hago, ya con esta no puedo hacer lo mismo. Es más débil mi izquierda que mi derecha. Sí. Y así por el estilo, hermano, hay diferentes miembros que son más débiles. Y por lo tanto, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, van a haber miembros débiles. Gloria al Señor, aleluya. Pero aquí el apóstol no dice a los débiles, hazlos ahí por un lado, no. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Si lo vemos ya casi cayendo, hermano, pongámosle una palanquita por allí para que se detenga. Y digámosle, Aleluya.
con esta te vas a nivelar y al ratito ya no vas a necesitar la palanca, ¿no? Que vas a caminar derechito tú Gloria a solo. Cristo, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Que seáis pacientes para con todos. Ujú. Esta es la parte, hermano, gloria al Sí, Señor, aleluya, amén. que donde se necesita, hermano, mire, a veces a algunos les tenemos paciencia, pero a otros no, ¿va? Gloria a Jesús. Y aquí es donde, aquí esta palabra tiene, hermano, para nosotros los pastores, miren, que tenemos que buscar la manera cómo ser pacientes con todo el mundo, aunque a veces nos damos cuenta, hermanos, de que a veces la persona no está poniendo de su parte, no quiere hacer nada, gloria al Señor, aleluya, pero tenemos que ser pacientes y decirle, hermano, hay que seguir adelante. Gloria a Hermano, hay Cristo. que seguirnos metiendo. Amén. Hermanos, hay que acercarnos más al fuego, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Y en esa área, hermanos, pues, como les digo, a nosotros los pastores nos toca mucho, pero es para todos, porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos como cristianos decimos, no, aquí fulano ya es por gusto. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Pero Cristo, fíjese que Cristo no es así. Cristo, hermanos, aunque nosotros, mire, le fallamos y muchas veces nos quedamos y todo, hermanos, pero dice la palabra del Señor que Jesucristo está como un intercesor, dice. Amén, aleluya. Porque mire, Dios el Padre, como decíamos en una clase el otro día, sin Cristo es duro, hermano. Sí. Dios es un Dios Fuego. tremendo. Amén, Gloria aleluya. al Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Pero Cristo está, hermanos, a la diestra de Él. Y imagínense ustedes, hermanos, a Cristo intercediendo. Señor, dale otra oportunidad. Aleluya. Yo sé que falló, pero yo sé que se puede levantar. Gloria a Jesús, Gloria al aleluya. Señor, aleluya. De esa manera, hermano, se la pasa bien ocupado nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Sí, Señor. Además de que ya pagó, dice bien, con su sangre, con su muerte por nuestros pecados, hermano, Bendito todavía sea sí tu sigue nombre. intercediendo por nosotros. Sí, gloria a Jesús, Sigue aleluya. ante el Padre y le dice, dale otra oportunidad a este muchacho. Sí. Gloria a Jesús, aleluya. Santo. Bendito Dios. Él tiene una paciencia grande con nosotros y por lo tanto nos insta a nosotros también, hermano, a ser pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Nadie pague a otro mal por mal. Fíjese bien, Aleluya. la palabra es dura. Sí, Gloria amén. al Señor, aleluya. Y muchas veces dicen, no, este me la hizo, pero me la paga. Ujú. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que estamos pensando en la venganza de pagar. Me hicieron mal y voy a pagar con mal, ¿va? Ujú. Pero dice la palabra aquí que no podemos, gloria al Señor. Aleluya. Ninguno pague otro mal por mal. Antes dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, dice. Ahora vienen, fíjese bien, la recomendación, hermanos, cómo mantenernos en ese ambiente con el Señor. Versículo 16, versículos cortitos, pero con un gran potencial, gloria al Señor, Sí, aleluya. amén. Estar siempre gozosos, dice. Gloria a Jesús, ¿Cuántos pasamos aleluya. siempre gozosos? Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza. Orar sin cesar. Ujú. Dice bien, esa es otra área que muchas veces, hermano, hemos descuidado, gloria a Jesús. Sí, amén. Dar gracias en todo. Mm. Esto no es fácil. Gloria a Dile Cristo. gracias, Señor, porque pasó esto. Pero dice que tenemos de dar gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice bien, cada cosa que sucede en nuestra vida, hermanos, dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén, aleluya. Imagínense qué duro cuando viene negativa la cosa, ¿va? Cuando, hermanos, nos quedamos sin trabajo, se arruina el carro, no hay para la renta y usted dice, ¿será que esta es la voluntad de Dios para conmigo? Gloria a Jesús. Y hay veces que, hermano, Dios permite este tipo de cosas, dice bien, como decía mi esposa un día, mi esposa es bastante atrevida para hablar, dice que había veces, hermano, que sí estábamos apretados con los pagos, con esto y con el otro, y
Y mi esposa le decía, Señor, pero Señor, ¿en qué estamos fallando? Estamos viviendo esta vida así tan apretada. Doy mis diezmos, voy al culto. Sí, gloria a Jesús. Pero dice que tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. O sea que por muy negativa que sea la situación, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Yo no sé, hermano, muchas veces Dios nos está preparando, mire, para un futuro, para cosas que van a pasar en un futuro que nosotros no las sabemos. Sí, amén. Pero Dios, hermanos, Dios conoce ya nuestro pasado, conoce nuestro presente y Dios conoce nuestro futuro. Sí, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Muchas situaciones que hemos pasado en nuestras vidas, hermanos, es porque de momento alguien va a venir y te va a decir, mira, fíjese que estoy pasando por esto y por el otro. Y si nosotros no hemos vivido nada de eso, hermano, no vamos a poder darle un consejo, no vamos a poder darle una palabra de aliento. Pero cuando hemos vivido situaciones de ese estilo, hermano, le podemos decir, mira, yo también viví eso. Amén, aleluya. Y Cristo me ha rescatado de eso. Gloria a Gloria a Cristo, Jesús, aleluya. Y así como me ha rescatado a mí, también tiene el poder para rescatarte a ti. Gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Cristo. La otra, no apaguéis el espíritu. Fíjense bien. ¿Cómo apagamos el espíritu? Cuando nos descuidamos. Cuando comenzamos a darle gusto a nuestro cuerpo, a lo que pide el cuerpo. Gloria al Señor, hermano. El espíritu se va apagando en nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. El 20, no menospreciéis las profecías. Dice bien, hermanos, cuando habla la palabra de esto, mire, toda esta palabra es una profecía, gloria al Sí, Señor. amén. Y eso, a eso me refiero cuando muchas veces, hermanos, estamos pendientes de quién va a predicar, o de quién va a dirigir, de quién va a hacer esto, y dicen, no, con este me duermo, mejor no voy. Pero en realidad, hermanos, póngale cuidado a la palabra que se lee. Amén, aleluya. Quizás muchas veces no siempre tengamos la gracia, no siempre tengamos, hermanos, porque a veces muchos estamos comenzando y pues todavía nos ponemos temblorosos, gloria al Señor. Sí, amén. Pero hermano, no le ponga cuidado a eso, póngale cuidado a lo que dice la palabra. Amén, gloria a ¿Qué Cristo. trae esa palabra para mí, gloria al Señor? Dice, por eso el 21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando nos referimos a las profecías, hermanos, mira, hoy en día hay muchos profetas, gloria al Señor, aleluya, y muchas veces hay que escucharlos y lo que sea bueno, hermano, écheselo a la bolsa. Y lo que no, pues prácticamente, hermano, hay que pedirle al Señor y decirle, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, no quiero caer en este error de también estar blasfemando contra tu espíritu. Sí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero la profecía, hermano, esta palabra es toda una profecía, gloria a Jesús, Cristo, aleluya. aleluya. Absteneos de toda especie de mal, gloria al Señor. Dice bien, en otras palabras, de todo pecado, de todo aquello que desagrada a Dios, hermano, tenemos que abstenernos. Sí, amén, gloria a El apóstol Cristo. Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, los atletas, toda esta gente que practica deportes, de muchas cosas se abstienen. Amén. No crea que esa gente no tiene una disciplina, una dieta en su comida para mantener un cuerpo, para desarrollar el deporte o lo que sea que practiquen, tienen que mantenerse en forma. Amén. Entonces el cristiano también. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal, gloria al Señor. Y el mismo Dios de paz dice bien, cuando nosotros hacemos esa parte, hermanos, que a nosotros nos toca, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Allí donde Dios hace la parte que a Él le toca, hermano. Si Dios dice, si Dios te ve que vienes a la iglesia, si Dios te ve que oras, si Dios te ve que, hermano, que tú estás amando su venida, que tú estás esperando su venida, hermano, dice el Señor, yo voy a trabajar con Él. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios recompensa a cada uno, hermanos, conforme Él quiere, conforme Él te ve. Gloria a Jesús. Sí, amén. Conforme Dios mira que tú estás buscando y metiéndote, así Dios recompensa. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Solo que, hermano, yo espero que esta noche, esta palabra nos anime, nos una, nos
nos conmueva, gloria al Señor, aleluya. Si usted está pensando, mire que a saber si el Señor va a venir hasta por ahí en el año 2050 o quién sabe cuánto, no se descuide, porque pueda que Dios venga hasta por ahí por esas fechas, pero qué tal si la muerte llega antes y nos agarra descuidados. Es importante, gloria al Señor, aleluya. Y el apóstol Pedro también, hermanos, habla de todo esto, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo allí, hermanos, en aquel grupo cuando el Señor les decía, no se turbe vuestro corazón. Aleluya. Creéis en Dios, creed también en mí, les dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, les dijo. Y por eso que Pedro también escribe, gloria al Señor, Amén, acerca de la venida del Señor. Gracias, Jesús. Pedro escribe, hermano, cómo también después de la venida lo que va a suceder, gloria al Señor. Dice que los cielos serán conmovidos, gloria a Jesús. Aleluya. O sea, ¿por qué? Porque, hermanos, Pedro escuchó y Juan dice bien lo que Juan dice, lo que hemos visto y hemos oído, dice. Eso es lo que les traemos. Gloria a Cristo, aleluya. No son inventos. No. Eso fue lo que oímos, lo que vimos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos escribieron, hermanos, y predicaron y dejaron una palabra, hermanos, positiva, una palabra de fe, gloria al Señor, Aleluya. en la cual cada uno de nosotros tenemos que creer hoy en día. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Damos gracias al Señor en esta noche por su bendición, aleluya. Yo espero, hermanos, que esta palabra nos anime, nos motive a buscar más y acercarnos más al Señor de la gloria. Gloria a De Cristo. Jesús. Nos ponemos de pie en esta noche. Estamos aquí el domingo.